Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Buenas noches. Bien, estamos, pues le quisimos poner como una serie, ¿verdad? Para apantallar, ¿verdad? Una serie. Pero el tema que quiero compartir es una iglesia apasionada por Cristo. Una iglesia apasionada por Cristo. Derivado de la apasionada por Cristo, derivada de la pasión, el deseo, las ganas. ¿Cómo puede ser una iglesia que verdaderamente tiene que caminar apasionada por Cristo? Y vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe usted lo que significa 3,000 personas en un mensaje añadidos a una iglesia? Eso es algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Pero si está, mis hermanos, aquí en la Escritura, esta parte es porque es lo que está sucediendo. Es lo que debe de suceder con los cristianos, con la iglesia. La iglesia, cuando está viva, mis hermanos, cuando está apasionada, esos son los resultados de la iglesia. Usted y yo somos resultados de la pasión de alguien que nos habló, que nos predicó, que pasó tiempo enseñándonos de la palabra y que de alguna forma escuchamos, de alguna manera milagrosa, desde luego, escuchamos el mensaje, ¿verdad? Dice aquí entonces que aquel día se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí está parte íntegra de la característica de un cristiano, de una iglesia apasionada. Estaban juntos, eran una comunidad. Y eso es lo que nos falta, mis hermanos, como iglesia, que aprendamos a hacer esa comunidad llena del fuego de Dios, apasionados por Cristo. Bueno, dice entonces, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso es que la iglesia tiene que aprender, mis hermanos, a estar apasionada por Dios, por Cristo. Bueno, en este punto que estamos leyendo, el Espíritu Santo, la promesa del Padre que se mencionó también en Lucas y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, ahí es cumplida. Se derrama sobre los creyentes algo que va a suceder cuando una iglesia verdaderamente está apasionada, es que se derrama el Espíritu Santo, que hay manifestación del Espíritu Santo. Alguien que no está apasionado, alguien que no desea, que no tiene ese fuego, esa búsqueda incesante de Dios, mis hermanos,
Dios no va a poder hacer nada en ese corazón. Dios no va a poder hacer nada en esa familia. Dios no va a poder cambiar muchas cosas en esos corazones porque no hay esa pasión desbordada por buscarle. El Espíritu Santo entonces se derrama ahí en los creyentes con estruendo y hace hablar inclusive en otros idiomas a los que estaban ahí reunidos, hablando de las maravillas de Dios. Muchos judíos habían venido desde lejanas tierras en ese tiempo y de naciones cercanas también para celebrar la fiesta de Pentecostés. Era una reunión, era una fiesta, mis hermanos, a lo grande, porque estaban festejando el Pentecostés. Entonces, 50 días posteriores a la Pascua, estos visitantes, mis hermanos, en conjunto con los habitantes de la zona, reciben las palabras en su propio idioma. Y eso es por parte de los discípulos de Jesús. Algunos entonces asombrados y se preguntaron qué significa todo eso. ¿Qué es ese burullo que hay ahí en el pueblo, en la ciudad? ¿Qué significa todo esto? Unos comenzaron a burlarse y Pedro, puesto en pie, claramente expone la palabra que Joel el profeta ya había dicho, y diciendo que en ese momento se estaba cumpliendo esa palabra de Joel. Miren, mis hermanos, todo lo que hacemos como iglesia es cumplir la palabra de Dios. Cuando las cosas van a suceder, cuando Dios va a querer una iglesia apasionada, va a ser porque la iglesia va a cumplir la palabra de Dios. Y eso es algo en lo cual tú y yo estamos metidos en este mover de Dios para cumplir el propósito que Dios definió. Entonces quiere decir, mis hermanos, que no vamos a cumplir, no vamos a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, o cuando queremos hacer algo que no está respaldado por las Escrituras, Dios no se va a mover. Dios no va a bendecir. Entonces no es una pasión en el corazón de la iglesia. Eso es algo que es emocional nada más. Entonces cuando Pedro proclama que Joel ya lo había dicho, que se estaba cumpliendo la profecía, también citó al rey David a través de los salmos en ese mismo discurso que Pedro, puesto en pie, recuerda que se puso de pie y habló. Esa exactamente es lo que estaba exponiendo Pedro, lo que estaba sucediendo. Entonces ahí expositivamente muestra que el prometido Señor Jesús de Nazaret, quien había sido crucificado en la fiesta de la Pascua por los judíos, pero también resucitado por Dios y ahora sentado a la diestra del Padre en los cielos. Cuando los hombres, cuando el pueblo escucha esto, entonces se sienten compungidos y angustiados y agobiados en su corazón. ¿Por qué? Porque la culpa empezaron a sentirla porque ellos habían propiciado ello. Entonces le piden a Pedro: ¿qué solución tienes? ¿Qué podemos hacer? Vean ustedes lo que conlleva, mis hermanos, el mover apasionante de la iglesia. Pedro se para con poder, escuchando los demás discípulos el gran mensaje de Pedro, porque era gente que no tenía estudios, era gente que no estaba preparada, pero sin embargo por guía del Espíritu Santo hablaban. De tal manera que los corazones de aquellos religiosos, de aquellos que habían de alguna manera u otra siendo partícipes de la crucifixión de Jesús, se sintieron mal, porque era para ellos el mensaje. Le dijeron a Pedro: ¿qué podemos hacer? Y Pedro los llama a arrepentirse. Pedro los llama a bautizarse. Así entonces, mis hermanos, 3,000 personas son convertidas, que se suman a los 120
que ya estaban en el aposento, que ya habían sido llenos del Espíritu Santo también. ¿Qué podemos ver en esto, mis hermanos? Pasión. Este mover que estamos leyendo en Hechos, capítulo 2, lo que podemos ver es cristianos, discípulos apasionados. Estaban sucediendo cosas tremendas. Me encanta cuando entonamos: cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Porque yo creo que deben de suceder cosas tremendas, hermanos. No hemos visto todavía lo que Dios quiere hacer a través de un corazón dispuesto como el tuyo, pero un corazón apasionado, que a pesar de las situaciones, a pesar de lo que le está rodeando, no es favorable en muchas cosas en su vida, tiene pasión. Y cuando viene a la iglesia está encendido en su corazón. Ahora, pasión. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esta palabra pasión? Lo vemos a continuación entonces. La palabra pasión, mis hermanos, antes de seguir, vamos a definir esta palabra. Recuerden que tiene muchas directrices, muchas definiciones, la palabra pasión. Y a lo mejor cuando escuchas pasión, tú piensas ya en algo. Ya tienes alguna, ahora le quiere decir esto, es esto. Tiene muchas vertientes la palabra pasión. Puede definirse de muchas maneras. Y por lo general, mis hermanos, este término es usado también en un sentido negativo, ¿verdad? En las Escrituras lo vemos de una manera en distintas ocasiones aquí. Por ejemplo, nada más lo quiero mencionar, 2 de Timoteo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones. Y luego en Colosenses capítulo 3 verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas y pasiones desordenadas. Entonces ahí está la palabra, de alguna manera definiendo una directriz de lo que es pasión. Ahora, ¿pero qué es pasión? Según el diccionario de la Real Academia Española, que es la que rige las definiciones correctas, pasión es el estado o el sentimiento que domina a una persona de forma vehemente, llevándola a desear, pero también a actuar en favor de obtener algo o a alguien. Eso es pasión. Entonces, entendemos lo que puede ser la definición de pasión, ¿verdad? Es un sentimiento o un estado que domina a una persona de tal forma que lo lleva a desear, pero también a actuar en favor de lo que quiere obtener, ya sea para algo o para alguien. Claro. La pasión, mis hermanos, por ejemplo, en ejemplos prácticos, se puede ver en distintas instancias, como lo más común, los aficionados de un equipo de fútbol, ¿verdad? Apasionados, los fanáticos, las fanáticas por un cantante. ¿Qué hacen cuando ven a su gran cantante? Se desmayan, ¿verdad? Se despiertan y se vuelven a desmayar. Bueno, esto sucede siempre, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando pasan algunas escenas de un grupo llamado Menudo. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Cuando pasan las escenas, no, era algo, era una histeria entre toda esta juventud de las chiquillas que se desmayaban y se desgarraban el pelo porque estaban viendo a sus chiquillos ahí cantando, ¿verdad? Y cuando se movían y cuando cantaban algo, las chicas se volvían locas. También cuando los Beatles, ¿se acuerdan cuando los Beatles pasan escenas? Elvis Presley, por ejemplo, también. No, era las señoras, las mujeres ya más maduras se morían ahí de emoción de que lo vieron.
o de que les tocó ahí la capa o la bufanda que aventó ahí el artista, ¿no? Es pasión que traen en su corazón, ¿verdad? Apasionadas por su cantante o su artista. Pero sabe que también en la iglesia cristiana existen creyentes que se apasionan por Dios, según ellos también, que están apasionados por Dios, sí. ¿Han escuchado la frase, por ejemplo, acuñada principalmente en ese grupo de jóvenes o entre ellos que se dicen locos por Cristo? ¿Verdad? En algunos grupos cristianos. Pero miren, muchos de ellos, grupos cristianos, quienes se hacen llamar apasionados por Cristo, muchos de ellos no conocen verdaderamente la palabra, porque es más emocional que verdaderamente el significado de apasionados por Cristo. Porque el ser apasionados, estar apasionados por Cristo, mis hermanos, conlleva más de lo que se piensa que es emocional. Ellos, aquella gente que se dice apasionados, creen que tienen un estilo que les puede llevar a acercarse a Dios, también a través de su música, ¿sí? Y dejan la responsabilidad personal. Otros piensan que tener pasión por Cristo es sacrificar todo, o gritar más fuerte ahí en la iglesia y decir amén, o llorar inclusive, ¿verdad? Llorar con ese fervor de decir, me tocó el Señor, estoy, y ahora sí, y ahora sí. Bueno, ¿y cuántos han dicho todo eso? Y ahora sí, y nomás no llega ese ahora sí, no llega. ¿Lloraste? ¿Te acuerdas que lloraste? Allí estabas hincado y Dios te tocó, y al mes ya te vemos ahí otra vez en tu vida de pecado, alejado del Señor. Pues no que tú y que tus lágrimas, ¿dónde quedaron tus lágrimas? ¿O eran de cocodrilo? ¿Qué culpa tiene el cocodrilo, verdad? En presencia de otros mostramos muchas veces que tenemos pasión por lo que hacemos, pero podemos estar engañando a los demás. Esto no significa, mis hermanos, que está apasionado ese corazón por Dios. La definición de pasión para un verdadero creyente es muy diferente. Y al investigar sobre este tema y al buscar esa definición conforme a las Escrituras, encontramos la verdadera pasión por Cristo que debe de tener la iglesia. Porque ella va a ser consciente de la obra de su gracia en nuestras vidas, consciente de lo que Dios ha hecho por nosotros, y viviremos eternamente agradecidos con Él. Y por siempre procuraremos entonces, conforme a las Escrituras, que todo lo que hagamos, que todo lo que se hace, será para gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, así podemos ver que la palabra pasión se puede usar libremente en forma positiva, claro. Los creyentes, como tú y como yo, estamos llamados a vivir apasionados, con una fuerza centrada en las Escrituras. Si algo nos va a delinear en esa pasión que debemos de tener, porque no podemos dejar lo que nos va a dirigir correctamente. Alguien que está apasionado fuera de la palabra de Dios, pues va a vivir en un vaivén de emociones. Hoy ama esto, mañana ama aquello, y ya no lo quiere, ahora sí lo quiere, ahora llora, ahora hace un berrinche, mañana ya no. Así vive una persona así. Ahorita creo, mañana ya no creo, y ya no sé qué hacer de mi vida, me quiero quitar la vida, me quiero morir. ¿Por qué? Porque esa pasión, ese deseo que trae, pues no está definido por algo. Un verdadero cristiano, entonces, debe de estar definido exactamente y apasionado por las Escrituras. Si tú dices, yo estoy apasionado, muéstrame entonces en qué estás creyendo. ¿Por qué dices que estás apasionado? Porque el Señor me tocó. No, nomás, ese es el inicio. Pero tú debes de basar tu vida en las Escrituras. Así podemos ver entonces que los creyentes estamos llamados a vivir centrados en la palabra de Dios.
Y en el texto que acabamos de leer de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 podemos ver claras marcas de una iglesia apasionada por el Señor. Marcas claras de una iglesia apasionada por el Señor. Y en este texto, mis hermanos, que estamos leyendo, nos da puntos donde se manifiesta la pasión que la iglesia debe tener por Cristo. Una iglesia, mis hermanos, apasionada, persevera en la palabra. Es el primer punto. Una iglesia apasionada por Cristo persevera en las Escrituras. Dice entonces aquí en Hechos, ya leímos Hechos 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recordemos entonces, mis hermanos, que Dios no había hablado por aproximadamente 400 años. Fíjense, su último profeta había sido Malaquías. Entonces, de Malaquías al inicio del Nuevo Testamento y de Hechos de los Apóstoles son aproximadamente 400 años que proféticamente no se hablaba. Entonces, era muy difícil que la gente pudiera confiar en alguien como los discípulos, como Pedro, que decían que Dios los había llenado de su Espíritu Santo. Pero allí hubo demostración del poder de Dios para que la gente pudiera creer que lo que decían y lo que hacían los discípulos y los apóstoles era de Dios. Centraron su vida exactamente en eso y perseveraban entonces en las palabras de un grupo de hombres que se decían seguidores de Jesús, quien había muerto, de quien ya no tenían noticias. Dejar de perseverar, mis hermanos, porque la primera cosa que la iglesia debe de hacer para mantener esa pasión es perseverar. Perseverar. Una iglesia, un cristiano que no persevera, por lógica va a traer muerte, mis hermanos. Va a traer muerte a su vida. Ahora, la iglesia apasionada por Cristo amaba la enseñanza, quería la enseñanza. Una iglesia como tú y como yo, cristianos como tú y como yo, apasionados por Dios, debemos de amar la enseñanza. La iglesia entonces debe de buscar ser instruida en la autoridad única de la palabra del Señor. Estos versículos que escuchamos de Hechos capítulo 2 están enmarcados en un ámbito congregacional. Era como una congregación. Por lo tanto, se da por sentado que quien ama la palabra asistirá a la reunión, perseverará en una asistencia regular. El versículo 46 de Hechos 2 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Muchas gentes escuchamos que dicen: oh, no. ¿Para qué tanta doctrina? ¿Para qué tanta enseñanza? Hay iglesias que inclusive lo hablan y lo dicen de esa manera. No enseñan las Escrituras. No hay una sana doctrina en ello. ¿Por qué? Porque ellos solamente quieren a Cristo, lo emocional. Quieren simplemente hacer algo, pero no quieren basar su vida en el cimiento claro de las Escrituras. Pero eso es un terrible error, ya que la doctrina es enseñar la palabra de Dios, donde Él se revele en el corazón de cada uno de los oyentes. Es decir, que cuando alguien no quiere la doctrina, no quiere la enseñanza, está rechazando a Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Solo, mis hermanos, las Escrituras van a traer alimento que el creyente necesita para crecer. Usted debe de manifestar crecimiento a través de escuchar la enseñanza de la Escritura desde el púlpito, pero también en su vida personal. Usted tiene que agarrar su Biblia y empezar a leerla
escudriñarla, ¿sí? Orar a través de lo que usted está leyendo y decirle: Señor, háblame, enséñame a crecer. Solamente a través de esa enseñanza usted puede crecer, y eso por consiguiente, mis hermanos, va a apasionar su corazón. ¿Por qué? Porque vas a amar de quien se dice. Vas a amar a aquel de quien estás aprendiendo. Crecemos cuando somos expuestos a la palabra del Señor, al alimento de la palabra. Necesitamos crecer entonces. Y así, mis hermanos, de esta manera servimos al Señor. La iglesia de Hechos, ahí en el capítulo 2, estaba enmarcada en un ambiente de enseñanza. Por eso entonces perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué hacían en el templo? ¿Qué se hace en el venir a la iglesia? Se enseña la palabra, se adora a Dios y se enseñan las escrituras. No vamos a enseñarles un libro, el libro que escribió quién sabe quién, y ahora mire, también tenemos este libro, vamos a estudiar este libro. No, lo único que vamos a enseñar siempre en la iglesia cristiana será la palabra de Dios, sana doctrina, ¿de acuerdo? Eso es lo que la iglesia debe de demandar para vivir apasionados por el Señor. Y este apasionamiento por la palabra del Señor, mis hermanos, por Cristo, va a ser permanente. Vas a tener deseo, ganas, fuerza, vitalidad para seguir. Y no importa los embates que tengas en la vida diaria, tú vas a permanecer firme. ¿Sabe que la iglesia no es un lugar de turismo? La iglesia no es un lugar de turismo, la iglesia es un lugar de asistencia, de permanencia. Esto, tómelo en su corazón, analícelo en su corazón, porque cuando una iglesia apasionada por Dios es una iglesia apasionada por la palabra. No solo, mis hermanos, se busca, como muchos lugares, muchas iglesias, a un predicador de moda. El que tiene más like, vamos a invitarlo. El que es más escuchado. Sino que aquel que verdaderamente valora el alimento que Dios ha puesto en su casa, en su congregación, en la palabra de Dios como una prioridad, ese es un corazón que está apasionado. ¿Cómo puedes saber si tú estás apasionado por el Señor? ¿Por venir? No. Madurar. Por crecer, porque amas, porque quieres de la palabra. No quieres otra cosa más que la palabra del Señor, ¿sí o no? Imagínate que el que está aquí al frente empieza a decir puros chistes. A lo mejor, yo sé, tal vez alguien va a decir: ay, estuvo bien padre la reunión. No, el pastor nos hizo reír a carcajadas. Salimos bien contentos. Pero la mayoría va a decir: ¿qué es eso? Se desperdició el tiempo. ¿Aún ustedes han escuchado que en lugar de predicación se desperdicia el tiempo? Hablando de lo que el predicador hizo, de los viajes de Gulliver, o sea, del pastor, de sus viajes por esto que le sucedió allá, y así se la llevó en toda la predicación. La iglesia, mis hermanos, debe estar apasionada cuando escucha y es enseñada por la palabra del Señor. No queremos menos que eso, ¿de acuerdo? Porque no buscamos nada que esté de moda. El alimento que Dios nos da, mis hermanos, debemos de valorarlo como una prioridad de nuestras vidas. Escucharemos, estudiaremos la palabra atentamente, porque somos una iglesia apasionada por el Señor. Pero otra cosa importante: cumplir la palabra del Señor. Cumplir la palabra del Señor. Hermanos, en la palabra del Señor tenemos todo para salir adelante en el matrimonio, en el padre con los hijos con los padres, en las relaciones
con las demás personas, en el trabajo, ¿sí? En la política. La Biblia está completamente llena para crecer y madurar. ¿Por qué estamos entonces metidos en tanto problema, mis hermanos? ¿Por qué? Porque no creemos en la palabra, o la ignoramos y no sabemos qué hacer. Cuando nos exponemos a ella, le decimos: Señor, enséñame a crecer, a madurar en ti. Entonces, tú sabes qué puedes hacer con relación a los problemas que tienes en casa, en relación a cómo solucionar un problema con tus hijos, en relación a cómo decidir por algo que necesitas urgentemente hacerlo de una manera correcta. Y sabes, y esto evita meternos en problemas. Cuando la gente no quiere escuchar la palabra, como dice, le entran por un lado y le sale por el otro. Y aún estando aquí escuchando, y ya hemos visto cómo muchos, por no poner en práctica la palabra del Señor, se meten en problemas. Y ya no hay, la salida es, no la encuentran. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues le decimos: deja de vivir así como estás viviendo. Es que no es correcto lo como estás haciéndole. Ay, gracias. Y se van y siguen viviendo como andan. ¿Les va a llevar algún beneficio vivir de esa manera? Claro que no. Ser amonestado a través de la palabra, mis hermanos, debe de apasionar nuestro corazón, porque es conforme a las Escrituras. Y eso nos libra de muchos conflictos en los que nos metemos. ¿Alguien puede decir amén? Solo para saber si están aquí. La palabra del Señor, mis hermanos, que se da a través del ministerio, del pastorado, de los líderes, debe de ser una palabra que traiga crecimiento y que traiga pasión por buscar al Señor todos los días, porque sabemos que en Él está afirmado nuestro corazón, y es una pasión permanente que va a estar ahí y va a perdurar hasta los fines de los tiempos. Este cristiano, mis hermanos, como tú y como yo, apasionado, deseará entonces estar presente todos los domingos, domingo a domingo, cada reunión, cada servicio, cada actividad donde hay una enseñanza. Yo quiero estar ahí. Cuando nosotros iniciamos en la iglesia, después que llegó el pastor Olivares y su esposa Vicky, pues ellos empezaron a dar clases para maestros, para matrimonios, la mayoría no estábamos casados, pero queríamos escuchar. Y nos metíamos a la clase que daba de matrimonios, aunque había unos pocos matrimonios ahí, pero queríamos ir nosotros como solteros, porque sabíamos que nos iba a ayudar. Mi esposa le dijo, porque también vi que empezó a dar clases para maestros, preparar para maestros, para los padres que ya tienen hijos. Entonces, y ahí estaba, y le dijo: oye, ¿yo puedo entrar a escuchar? Claro que sí. Cuando alguien verdaderamente está apasionado, quiere estar ahí en ese lugar donde hay enseñanza. Vamos a regresar los sábados a nuestra enseñanza. No se nos ha pasado. Lo estamos dejando descansar un ratito, pero no se nos ha pasado. Y debemos estar todos escuchando la palabra, siendo confrontados con ella, porque hay una pasión por el Señor. Queremos más del Señor. Él es nuestro deseo, Él es nuestra motivación, y queremos aprender más de Él. Una iglesia entonces apasionada reconoce que el alimento que el Señor da es lo que necesitamos para crecer. Una iglesia, mis hermanos, que verdaderamente está apasionada, persevera en la comunión. Perseverar en la comunión era una de las cualidades de la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos, que tenía pasión por crecer y estar en una comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Cuando una iglesia, mis hermanos, vive con esa pasión
en la palabra, esta la pondrá por obra, por lo tanto. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por no poner la palabra en primer lugar en nuestras vidas? Infinidad de veces, ¿sí o no? Ella es la que nos hace crecer. Y ella es la que nos hace estar en comunidad, perseverar como hermanos. Cuando tú y yo vivimos con esa pasión a través de la palabra, vamos a poner por obra, por lo tanto, y como resultado, vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso, mis hermanos, nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios es amar a nuestro prójimo. Ahora, estamos hablando de amar, pero ese amor que debemos de tener por el prójimo nos debe de llevar a estar en comunión. ¿Sí o no? Esa es nuestra relación entre tú y yo. Si nos amamos tú y yo como hermanos y amigos, tenemos que estar en comunión, porque algo tenemos en comunión, que es Cristo Jesús. Es tu Señor, es mi Señor, y ese es el lugar en el que yo quiero estar. Yo no quiero estar aquí al otro lado. Yo no quiero estar allá enfrente. Yo no quiero estar en la que está más allá. Yo quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí, porque tenemos algo en común tú y yo, que amamos a Jesucristo, que amamos la palabra de Dios. No hay otra autoridad en nuestras vidas como la palabra del Señor. Entonces, mi apasionamiento es genuino y va a permanecer si amo la palabra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, quiero estar en comunión. Anhelo estar con ustedes. Yo sé que ustedes están bien con nosotros, ¿verdad? Fíjense, amar a Dios entonces, por sobre todas las cosas, es guardar sus mandamientos. Si me amáis, dijo Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Verdad que así dijo el Señor? Y el mandamiento más básico para los cristianos es el más real y es el más práctico, que es el que persevera en la palabra de Dios traerá crecimiento, y este crecimiento se manifestará en actos concretos y tangibles de relación de hermanos, de amigos. Primera de Juan, vaya conmigo, ese sí, vaya rápidamente conmigo. En el Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Ahora bien, dice hermano, no está hablando de el hermano de la iglesia. Está hablando de su prójimo, de la persona que vive a un lado de usted, el que está próximo a usted. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, eso es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No cabe duda, mis hermanos, que esta iglesia de Hechos capítulo 2, no cabe duda que se amaban unos a otros. Era un apasionamiento que llegó de tal manera, algo sobrenatural, mis hermanos. Si algo tenemos que hacer tú y yo como iglesia, tiene que ser sobrenatural. El amarnos, el estar en comunión, el asistir. Por eso dije hace rato, yo dije que la iglesia no debe de ser un lugar de turismo, debe de ser un lugar permanente. Es como tu hogar, es como tu casa. A tu casa no llegas como turista, no llegas de vez en cuando. Ese es tu lugar de permanencia, ¿sí o no? Ahorita saliendo, te vas a ir a tu casa, ¿verdad que sí? ¿O vas a ir a trabajar? No, a tu casa. Ya sabes dónde está tu casa, ya sabes cómo llegar, ya sabes que te espera una camita bien rica, un cafecito que vas a cenar, un panecito, hay una sema para ti solito.
Ese es tu hogar. Algo bueno sucede. O sea, no te vas a ir a otro lado, ¿verdad que no? Vas a ir a tu hogar, tu permanencia, tu residencia. La casa de Dios, mis hermanos, es el lugar permanente para ti. Es tu lugar de residencia. Hazlo como tu lugar de residencia. Este grupo, no cabe duda, mis hermanos, que en Hechos capítulo 2, que se amaban, a pesar de que existían muchas diferencias, claro que sí. Pero no deberían de permitir que eso los separara. Pero sobre todo, mis hermanos, que el pecado fuera vencido a través de tener esa comunión unos con otros. Es un milagro entonces ver unanimidad en un cuerpo tan diverso. Ellos perseveraban en la comunión. Y esto es lo que podemos ver, mis hermanos, en la iglesia. Una amistad íntima. Los que habían creído, dice aquí Hechos 2:44, fíjense, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. Una amistad íntima, una relación de hermanos. No porque todos eran perfectos, no porque el grupito se la llevaban, también tenían años de llevárselas también, no tenían mucho de conocerse, ¿sí o no? Eran 3,000 más los 120 que ya estaban ahí, muchos más. De seguro que no se conocían de una manera que digas, ay, este es mi BF, ay, este es mi, ay, no. ¿Sabe qué es lo que les unía? El amor de Cristo, que los hacía que se perseveraran juntos y tenían las cosas en común. Eso era lo que los llevaba a verdaderamente ser una verdadera comunión entre unos y otros. Estaban juntos. Entonces yo quiero dejarle esta palabra. Hagamos iglesia. Está interesante, ¿no? Analícela. Hagamos iglesia. Hacer iglesia es amar la palabra del Señor, apasionarnos por Dios, buscar la comunión. Ahora no quiere decir que saliendo de aquí todos nos vamos a ir a los tacos. No, pero como hermanos nos despedimos bien y hermana, pues Dios te bendiga, cuídate mucho y estaremos orando por ti. Y cada quien para su casa. Así, ¿me entienden? No vamos a estar la familia muégano todos juntitos. Una fiesta, todos. Un 15 años, todos. Todos. No, claro que no se puede. Pero algo que sí tenemos y que debemos tener en común es amarnos cuando estamos en comunidad. Respetarnos. Buscar el bienestar del otro. Eso es hacer iglesia. Recordemos que esos 3,000, ¿te imaginas 3,000 personas que se convirtieron allí en el sermón de Pedro? Venían de diversos lugares, ¿sí? Y fueron a celebrar una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Algunos y muchos nacieron fuera de Jerusalén, ni siquiera tenían el mismo idioma, porque recuerdan que cuando el Espíritu Santo llegó, hablaron en otras lenguas, de tal manera que los que venían de otros lugares les oían hablar en su idioma las maravillas de Dios. Entonces, no pueden decir, no, yo tengo que conocerte, te conozco y tengo años y por eso es mi buen cuate. Pues no, ahí lo vi. Pero el simple hecho de que el Señor está viviendo en su corazón de esa persona, es mi hermano y esa es parte de mi familia. Quiero estar en comunión. Quiero estar aquí con ustedes, como una comunidad entonces, una iglesia apasionada, con amigos entrañables, ¿sí? Miembros los unos de los otros. No vamos a buscar una amistad de intimidad o íntima como una prioridad en el mundo, claro que no. Son conocidos. Tengo mi patrón, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, pero hasta ahí. Pero mis verdaderos amigos, en los cuales yo voy a tener una verdadera comunión, deben de ser los que tienen a Cristo en su corazón. Los que tienen a Cristo en su corazón, esos son mis cuates. Esos son mis amigos, ¿sí o no?
Entonces puedes voltear con el que está a un lado y dile: eres mi amigo. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Entonces eres mi amigo. No me había dado cuenta. Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque una iglesia apasionada por Dios, ¿sí?, rompe todos las barreras socioeconómicas, académicas, raciales, de edad. Todo esto se rompe y se esmeran en amarse como amigos y como hermanos. ¿Usted se ha esmerado por amar a la iglesia como hermanos y amigos? ¿Se ha esmerado? ¿Viene a la iglesia dispuesto a ofrecer su amistad, un saludo, a escuchar con respeto, a dejar que el que llega tarde pueda pasar ahí a un lado de usted y usted está acá bien prendido en el Señor y de repente: ¿se puede mover, hermano, por favor, para que pase? Y usted: claro que sí, ya llegó tarde, hermano, qué bien que llegaste, pero bienvenido. ¿Así le hace? Yo he visto algunas caritas así como que de porque por muchas razones puede pensar: ¿por qué no llega temprano? ¿Y por qué no se va a otro lado? ¿Por qué me estorba? Me saca del lugar santísimo. No, hermano, no es cierto. No se saca nadie, no se sale nadie. Cuando alguien está adentro, ahí se queda. No, es que me saca cuando me desconcentra. No, si no es concentración. No es volver a poner la mente en blanco para que, no, mis hermanos, ni yoga, ni nada de, ni mantras, ni nada de esas loqueras. Nuestra comunión y nuestra pasión por Dios es tal que yo puedo saludar al que está: bienvenido, hermano, y volver otra vez, ¿o no? O sea, estoy conectado, no me desconecto. Yo amo a mi hermano, llegue a la hora que llegue. Tú no sabes lo que le pasó ahí en el camión. Le robaron la cartera y llegaron los malandrines y quitaron los celulares a todos. Tú no sabes que se vino corriendo desde sabe dónde. Y tú, enojado porque llega y te estorba tu santidad. Debemos esmerarnos entonces en la comunión, en amarnos como amigos y hermanos. Una iglesia apasionada por Dios es una iglesia que vive en comunidad. Esta es nuestra comunidad, mis hermanos. Esta es nuestra verdadera familia. ¿Sí o no? Por eso es importante que asistamos, que vengamos, que nos conozcamos, sin importar las diferencias, los gustos, ¿sí?, las edades. Pues gracias a que Jesucristo nos lavó con su sangre todos nuestros pecados, ahora la iglesia es un solo cuerpo, por lo cual corre una sola sangre en ti y en mí, que es exactamente la sangre de Cristo el Señor. Y somos de la familia de la fe. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. ¿Pudiera tomar la mano del que está a un lado de usted? Pues si es su familia, mucho mejor, ¿verdad? Y si no es, pues bueno, si puede, tome la mano del que está a un lado con todo respeto y oremos juntos. Padre, qué hermoso es vivir, Señor, apasionados por ti. Yo sé que muchos hoy quedaron en casa por cuestión de que están recuperándose en sus enfermedades, en sus dolores. Y también hemos estado orando por ellos. Mi suegra Ramona, la hermana Magda también, Enrique y Doris y su familia con COVID. Algunos hermanos que sabemos que no vinieron por cuidar también su salud. También oramos por ellos, Señor. Si están en su casa convaleciendo, ayúdalos, Señor. Cuídalos, Señor. Y aquí estamos juntos como hermanos, Señor. Aquí estamos como una iglesia orando, sosteniéndonos en
en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, y nos conocemos de una manera general unos con otros aquí, pero queremos apasionarnos por ti, Señor. Queremos que tú dirijas nuestras vidas con tu palabra, Señor. Exponernos a tu palabra, Señor. Que nada sea más emocionante que el venir, Señor, y exponernos a tu palabra y apasionarnos por ti, Señor. Estar dispuestos, Señor, a dar todo por ti, a vivir consagrados a ti, Señor. Que domines verdaderamente todo nuestro corazón, Señor, nuestra forma de hacer las cosas. Que tú seas el que gobierne nuestras vidas, Dios. Deseamos tu presencia, Señor. Te deseamos a ti más que cualquier oro, más que cualquier deleite en el mundo. Te deseamos a ti, Señor Jesús. Esto es vivir apasionado, y queremos actuar a favor de lo que deseamos, esa pasión que hay en nuestro corazón por ti, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Y si todos los que se vayan a añadir a la iglesia, Señor, a esta iglesia, los vamos a recibir con amor. No va a haber divisiones entre nosotros, porque somos una comunidad, una iglesia, Señor, que está apasionada por ti, y por lo tanto refleja ese amor, ese respeto por la vida cristiana de cada uno, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta noche, y te damos gracias. Tú eres la pasión en nuestro corazón, Señor. Solo tú, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.